Hola, ¿cómo andan? Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar y a poder por fin establecer las bases de lo que es el desarrollo regenerativo, como estuvimos viendo en las clases anteriores, en las dos clases anteriores, donde hicimos un estado de situación o una línea de base a partir de la cual poder desarrollar este concepto. Este concepto que para muchos puede sonar nuevo, para muchos puede ser una tendencia de la que ya han escuchado, pero la verdad es que me interesa mostrarles que hay varias iniciativas prácticas, además de lo teórico que podamos abordar, que ya hablan de la regeneración. Hablan, no niegan al desarrollo sostenible, sino que hablan de la regeneración como un medio para poder alcanzar esa sostenibilidad. Entonces, voy a compartirles pantalla para ya empezar a proyectar lo que quiero mostrarles y recuerden que a partir de todo este tema van a tener que realizar de manera grupal el trabajo práctico 2. Así que la idea es que puedan visualizar este material, que puedan sacar ideas quizás para poder trabajarlo y a partir de ahí puedan luego seleccionar su equipo de trabajo y sí la iniciativa concreta que van a querer mostrar. Recuerden que puede ser una iniciativa específica que ya esté en desarrollo o otra que esté a nivel de proyecto. Así que bueno, sin más, déjenme que comparta la pantalla para dejarme de hablar en el aire y poder sí dedicarme a trabajar con estas cuestiones. Bien, ahí. Entonces, ¿qué pudimos ver en torno a todo lo que estuvimos compartiendo en las dos clases anteriores? Primero y principal, si tuviésemos que sacar una conclusión, quizás me gustaría dejarles el hecho de que, de estas, como dos o tres cositas, ¿no? Primero, que, y sobre todo trabajando con este concepto o esas erróneo que se utiliza de la naturaleza nos necesita, protejamos la naturaleza. Bueno, no. La verdad es que la naturaleza no nos necesita. Nosotros necesitamos de ella como parte también interactuante y conformante de esa naturaleza, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nos hemos desconectado a un nivel tan grande que justamente no percibimos esta necesidad. No hemos aprendido, por otra parte, a ser, si lo quieren poner entre comillas, mejores seres humanos. Y en algunas cuestiones también preferimos mirar para el otro lado antes que enfrentar la necesidad de un cambio. De hecho, todo lo que estamos viviendo a partir de la pandemia creo que debería ser un punto de inflexión para darnos cuenta de todas estas cuestiones e incluso si vemos cómo se están desarrollando algunas acciones, me aventuraría o me atrevería a decir que no seguimos sin entender y seguimos sin aprender lo que realmente tenemos que hacer. Eso por un lado, para que entiendan también cuál es el paradigma que está detrás de este desarrollo regenerativo. Entonces, ¿por qué surge antes de hablar de las dimensiones que lo conforman? Bueno, en realidad podríamos decir que surge justamente de toda esta frustración que tiene su origen en el hecho de que el movimiento para un futuro más sostenible, otra vez entre comillas, no está funcionando y no se han dado los resultados esperados en su totalidad. Esto es un poco de lo que plantea también López Pardo en el texto que hemos analizado y cuando habla de las posturas detractoras del desarrollo sostenible. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que si bien la sostenibilidad pretende sostener, o sea, mantener las cosas tal cual están, o mejor dicho, no permitir que empeoren para la generación actual y sobre todo para las generaciones futuras, sabemos también por todo lo que estuvimos comentando en las dos clases anteriores y el año pasado, in extenso, que la actividad humana está poniendo tal presión sobre determinados recursos y servicios ecosistémicos que la habilidad misma de esos ecosistemas para poder sostener a las generaciones actuales y futuras, recalco, se está perdiendo. Si bien es cierto, por otro lado, que el concepto de sostenibilidad fue evolucionando con el paso del tiempo, el paradigma de la sostenibilidad sigue poniendo a los humanos fuera o incluso en oposición a la naturaleza, sobre todo cuando hablamos de la sostenibilidad débil
o la fuerte, no así la súper fuerte, de la cual también hemos conversado el año pasado y les he recordado en una de las clases, les he comentado e incorporado por las dudas cuáles son las características de cada uno de esos enfoques. En todo caso, el enfoque débil o fuerte de la sostenibilidad sigue hablando de un enfoque reduccionista que trata de resolver los problemas dentro del mismo marco donde se crearon, y eso se demostró que es totalmente inviable. Entonces, recuerdo o recalco, ¿no? La sostenibilidad se sigue centrando en la minimización de los daños, en el uso más eficiente de los recursos, pero si bien es cierto que esto desacelera la degradación, no constituye en esencia y en última instancia un cambio de rumbo, el cambio de rumbo que realmente necesitamos, ¿no? Entonces, se torna esencial e imperativo poder lograr un enfoque distinto sobre el particular, sobre este asunto, un enfoque que realmente provoque el cambio de valores que estamos necesitando, provoque en cierto sentido un renacimiento, ¿no? Un renacimiento que no solo sea en la teoría, sino sobre todo en la práctica, que tanto lo necesitamos. Entonces, el desarrollo regenerativo no es más, si lo queremos ver así, que una actitud proactiva para lograr que las actividades que se realicen, además de no tener impactos negativos, logren revertir el desarrollo insostenible de los últimos, sobre todo, 200 años. Este desarrollo regenerativo tiene un enfoque netamente holístico, netamente integral, transversal, no compartimentalizado. Los pilares, que son esos 6 que están viendo en la pantalla, son dinámicos, e incluso van a ver que hay más pilares de la sostenibilidad. Sobre todo el nuevo, el innovador es el pilar espiritual, del cual ahora vamos a hablar. Y bueno, si hablamos de un enfoque holístico o integral, recuerden que es netamente sistémico y pone al todo antes que a las partes. Entonces, teniendo en cuenta esto, sabemos que vamos a tener que centrar la atención a nivel organizacional, de una organización en general, cualquiera que sea esta organización, y de las relaciones en dichas organizaciones. Lo que obviamente es un desafío a la hora de encontrar, sobre todo, profesionales competentes en un ámbito en el que se realiza una educación reduccionista y no una educación integral. Entonces, para entender también el concepto de regeneración, tenemos que enfocarnos en una visión que parta desde el territorio y desde la funcionalidad de ese territorio. O sea, en resumen, la unidad de trabajo es el territorio. Teniendo en cuenta estas premisas, vamos a notar que el desarrollo regenerativo habla de 6 pilares, esferas, como le llamábamos en el desarrollo sostenible. Fíjense que son las mismas que podíamos ver en el desarrollo sostenible con el desagregado, por un lado, del social, que ahora se trabaja primero como social y luego como cultural, y también con el anexado o agregado del nuevo, que es el espiritual. Entonces, ¿en qué se basan cada uno? Ahí les puse como palabras clave que representan o que implican a cada uno de estos pilares. El económico básicamente está sustentado en el concepto de economía circular, que está tan en boga en los últimos años, ahora vamos a ampliar sobre cada uno de ellos. El político o político institucional en lograr la gobernanza, sobre todo, y la transparencia, quería poner las dos en una sola palabra. El social, volvemos a machacar el trabajo sobre la equidad y la inclusión. El cultural, trabajar sobre esa nueva conciencia, desde despertar de la conciencia necesario para lograr los cambios que estamos necesitando, valga la redundancia. El ecológico, evidentemente, trabaja bajo la premisa de la regeneración de los ecosistemas, y el pilar sobre fundar todo este paradigma sobre la ética y los valores. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de cada una de estas cuestiones que suenan muy linda, muy bonita en las palabras? Bueno, empecemos también por orden, ¿no? Como les estaba mencionando recién. Desde el punto de vista económico, implica una regeneración del sistema económico cuyos indicadores principales sean el bienestar y la felicidad. O sea, no el crecimiento económico por sí mismo. Entonces,
en este sistema en el que actualmente sabemos que predomina un modelo que persigue el empobrecimiento, la desconexión del contexto cultural, político y ecológico, como vimos en el video de la historia de las cosas del año pasado, y donde la acumulación de riquezas, como también vimos en una de las clases anteriores, está en manos de unos pocos, ¿no? Entonces, por eso es que se persigue este modelo de economía circular, ¿no? Desde donde no solamente se internalicen los costos sociales y ambientales en el precio de los productos y de los diferentes servicios, sino que también se trate de minimizar todos los desechos que puedan producirse a lo largo de ese sistema económico. Minimizar las fugas en todas las etapas de la economía de los materiales, parafraseando el video de Story of Stuff. Entonces, cuando trabajamos bajo este modelo de economía circular, estamos priorizando la reducción, la reutilización, el reciclado, la reparación y otras de las tantas R que forman parte de ese nuevo emprendimiento de las antiguas 3 Rs, ¿no? Tenemos que tener en cuenta entonces eso en su conjunto. ¿Y cómo, no? En cierto sentido, observando lo que existe actualmente en la naturaleza. Tomamos lo que sucede en la naturaleza, donde nada se pierde, sino que todo se transforma. Y de este modo, se propone la optimización de esos stocks y flujos de materiales, energía, de residuos, para lograr justamente que el uso, la utilización, el empleo de todos esos recursos y servicios y energía y la durabilidad de los productos pueda ser la más alta posible, ¿no? Esto lo hemos hablado el año pasado, sobre todo cuando trabajamos las buenas prácticas ambientales vinculadas a la minimización de la cantidad de residuos generados. Bien, cuando hablamos de la parte política, estamos hablando sobre todo de la promoción de la ética, la transparencia y la democracia participativa, sobre todo, ¿no? Para llegar a una verdadera gobernanza. Y de que cuando hablamos de gobernanza, hablamos de la capacidad y el acto de tomar decisiones colectivas en un territorio determinado o una comunidad determinada, ¿no? Entonces la idea justamente es trabajar también fuerte en el concepto de rendición de cuentas, ¿no? Vinculado al de transparencia, sobre el cual vamos a ahondar cuando hablemos allá por casi fin del cuatrimestre sobre el concepto de responsabilidad social corporativa, porque también está asociado mucho a todas estas estrategias. Bien, cuando hablamos desde el punto de vista social de la regeneración, tenemos que tener en cuenta que se vincula perdón, que ya lo dije, a la regeneración de sociedades funcionales, sociedades equitativas, solidarias, participativas, activas, que no estén enfocadas en el consumo superfluo y quizás en el despilfarro de residuos y de energía, sino que ese tejido social sea cohesivo, inclusivo, especialmente con los colectivos más vulnerables. Desde el punto de vista cultural, por otro lado, está sobre todo relacionado con evitar la pérdida de la diversidad cultural, que como sabemos cada vez se está degradando, se está erosionando más, sobre todo con los efectos de la globalización, que para muchas cosas resultó positiva, pero para otras, por ejemplo, la integridad o la diversidad cultural fue bastante perjudicial. Entonces, en este caso hay que tomar en cuenta que se sabe que justamente es la cultura la que cohesiona a las sociedades y la que permite alcanzar un futuro mejor. Entonces, es necesario en ese sentido lograr determinados cambios sociopolíticos necesarios y siempre en un contexto pacífico. Eso es lo que promueve la regeneración desde este punto de vista. Cuando hacemos referencia a la regeneración desde el punto de vista ecológico, quizás acá es cuando más se va a entender, porque se habla netamente de regeneración de los ecosistemas, estamos hablando de que esa es la prioridad número 1. Lograr ecosistemas naturales, ecosistemas productivos, lograr una gestión adecuada de la diversidad biológica a todo nivel, en su triple acepción, recuerden, diversidad de genes, de especies y de ecosistemas. Entonces, este es el punto crítico y como vimos,
sobre todo en la clase, la anterior no, sino la de antes de la última, la penúltima, perdón, estoy grabando un viernes, así que es complicado poder hilar algunas cuestiones. Este punto es esencial porque es el que nos sostiene a todos o del cual nosotros obtenemos recursos y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos. Y por último, tenemos al pilar espiritual, que es, según Müller y según muchos teóricos de este tema, muchos promotores de este tema, es el eje más importante y el que realmente puede llevar a un proceso de transformación como que se necesita en este contexto de crisis actual de la civilización. Lo espiritual, históricamente, se solió confundirse con lo religioso o con lo no objetivo. Y por eso es que no fue incluido en los diferentes procesos formativos de los distintos sistemas educativos, ¿no? Acá no se habla, bajo ningún punto de vista, de la parte religiosa, ¿no? Hablamos del espiritual como algo mucho más amplio. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en este sentido? Que también a veces se suele confundir con lo cultural, ¿no? Que cada uno tiene que reconocer su responsabilidad y actuar en consecuencia, buscando el bien común a través de soluciones conjuntas, nada más que eso. Entonces, dejar de lado el reduccionismo del que hablábamos al principio de la presentación, pero también dejar de lado el individualismo, o sea, el me salvo yo y no me importa qué le pasa a los demás. Obviamente, si estamos hablando de un enfoque holístico, los 6 pilares no se deben trabajar ni tratar de manera aislada, sino que deben entrelazarse, sobre todo también teniendo en cuenta que son dinámicos, como les decía hace un ratito. Y para eso tenemos que entender también el concepto de gestión creativa, del cual en el texto de Müller van a poder obtener mayores precisiones, ¿no? En este caso, esa gestión creativa, y me adelanto a lo que también voy a mostrar unas diapositivas más adelante, implica el diálogo de saberes. Es decir, por un lado la ciencia, lo más duro de las ciencias, pero también el conocimiento local, no dejar de lado esos conocimientos que son tan importantes, lograr una hibridación que sea tenida en cuenta tanto en la generación de políticas públicas como también políticas privadas y lograr justamente la sensibilización de todos los actores involucrados para lograr que realmente cale lo profundo que tiene que calar para poder generar los cambios necesarios que les comentaba hace un ratito. Voy a cambiar de diapo, como para también hacer un resumen de todo esto que estuvimos hablando hasta ahora. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo podríamos hacer una síntesis? El desarrollo regenerativo entonces va más allá de revertir la degradación ambiental. Va más allá de sostener, como les decía hace un ratito. Y recalco esto, no rechaza, sino que abraza al concepto de desarrollo sostenible y lo mejora desde el núcleo, desde un cambio total de valores que se necesita en ese sentido. Tiene, como les decía, una aproximación transversal, es decir, que implica e impregna a todo el quehacer humano y también una aproximación integral, un dinamismo que va en la esencia misma de este concepto, ¿no? Y que por ese dinamismo es un concepto que va coevolucionando permanentemente con las sociedades. Debe entenderse, como les mencioné, desde la funcionalidad del territorio en el cual se aplica a nivel local, regional y global. Trabaja fuerte con este concepto de gestión creativa, del uso y la hibridación de los conocimientos y sobre todo busca el bienestar humano y la felicidad como metas esenciales. O sea, fíjense, incluso cuando hablamos del pilar económico, ¿no? Que habla como fuente o como fuerza, como idea fuerza justamente de estas dos cosas, del bienestar y la felicidad, en detrimento de lo que se habla actualmente, que es la acumulación de las riquezas. Bueno, acá esto para que lo puedan ver y lo puedan analizar, cuál es el marco de referencia del desarrollo regenerativo, es decir, cómo podemos evolucionar desde un desarrollo o un sistema degenerativo a un sistema regenerativo, donde tengamos en cuenta la viabilidad de los sistemas y la vitalidad de los sistemas.
Fíjense ahí que tenemos, ¿no? Si nos paramos en este eje axial, podemos ver las situaciones, qué pasa cuando aumenta o disminuye la vitalidad de un sistema, qué pasa cuando aumenta o disminuye, o cuando se tienen en cuenta, ¿no? Determinados principios como la innovación, la colaboración o la co-creación. Y ahí podemos pasar desde el sistema este que les dije recién, degenerativo, a un sistema verde, o mal llamado verde, donde se pueden producir mejoras que en cierto sentido son relativas, pero no alcanzan, es algo, es mejor que nada, pero no es todo lo que necesitamos para poder avanzar, hacia el modelo sostenible, que como se muestra ahí sería el punto cero o el punto neutro. No dañamos, sino que sostenemos, pero tampoco hacemos mejoras reales. A partir de ahí podemos ir a un sistema restaurativo, donde nosotros como seres humanos podemos empezar a hacer cosas para ayudar a la naturaleza a esa regeneración, pero no llega a ser una regeneración completa. Cómo nos integramos y trabajamos en un modelo conciliador, es decir, entendiendo o empezando a entender que tenemos que ser parte de la naturaleza y no algo totalmente descontextualizado, desconectado de esa naturaleza, para luego sí llegar al estadio final, que sería, desde esta integración necesaria, entendiéndonos parte de esa naturaleza, qué podemos hacer para ayudar a que esos ecosistemas naturales puedan regenerarse, diseñándolos o diseñando soluciones que tengan en cuenta todo lo que pasa dentro de esa naturaleza. Hay diferentes modelos, diferentes organizaciones que trabajan de manera, o sea, trabajando con todos los pilares o con alguno más o enfocado más en alguno en concreto. Y ahí podemos ver, por ejemplo, al Capital Institute como una de las organizaciones que más está trabajando bajo los temas de regeneración, sobre todo en economía. Y cuando hablamos de economía regenerativa, tenemos que tener en cuenta esos 8 principios que están en la rueda que pueden ver a la derecha de la pantalla, pero sobre todo trabaja con la aplicación de leyes que son netas de la naturaleza y aplicadas a nuestro sistema económico. Es decir, cuestiones que tienen que ver con la salud de los ecosistemas, con la regulación, la organización, pero siempre aplicados al sistema humano, ¿no? Al sistema socioeconómico actual. La página del Capital Institute se las recomiendo particularmente porque ahí van a poder sacar, supongo, muchísimos ejemplos para trabajar y para entender más este concepto. No es la única. Bueno, luego tenemos esto que ya lo estuvimos viendo en las clases anteriores, ¿no? La economía de la dona, donde no solamente se toman en cuenta al PBI como una medida del avance o la riqueza dentro de una sociedad, sino que también tenemos que tener en cuenta cuestiones socioeconómicas, sociales, mejor dicho, las económicas ya las tenemos en cuenta, y cuestiones o criterios ecológicos para entender realmente qué avanzada es una sociedad respecto a la otra. Esto ya lo estuvimos hablando, estuvimos comparando esto incluso con la capacidad de un territorio, la biocapacidad de un territorio para producir esos recursos y servicios que necesitamos y la huella ecológica asociada. También el concepto de economía azul, que está muy vinculado con todas estas cuestiones, y qué busca o bajo qué se basa, en qué se basa, mejor dicho, perdón, la economía azul. En realidad es un concepto que está muy de moda, sobre todo en el último tiempo, que trata de trabajar mirando lo que sucede en los ecosistemas naturales y pudiendo, como dice ahí, emularlos para hacerlo más eficiente en la producción de bienes y servicios. O sea, la economía azul se basa en la biomimética o biomímesis, como suele llamarse también, que es la ciencia que estudia la naturaleza como fuente de inspiración o de tecnologías innovadoras para resolver problemas humanos, pero que la naturaleza ya ha resuelto en cierto sentido. ¿Se acuerdan el año pasado cuando hablábamos de la importancia de la biodiversidad y decíamos que el humano ha encontrado o ha podido generar ciertos inventos de observar a la naturaleza? Bueno, eso está relacionado justamente con la economía azul y con la biomímesis. Recuerdo que el año pasado una de las estudiantes de acá de la carrera de esta asignatura hizo un trabajo basado en el desarrollo regenerativo sobre biomímesis que estuvo excelente.
Es un tema muy interesante para investigar y muy interesante para ligarlo al desarrollo regenerativo. Así que las aliento, si algún equipo quiere trabajar sobre este tema, que lo pueda hacer libremente. Espero que no todas trabajen sobre este tema después de lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva, como vimos, in extenso, a redefinir qué se considera éxito económico. Entonces, éxito económico no son, recalco, los países que tienen más PBI, o sea, los países que hasta ahora conocemos como desarrollados, sino que son los países que pueden realizar todas sus actividades y pueden avanzar estando dentro de los límites planetarios desde el punto de vista biofísico, que serían, vuelvo para atrás, sería esto, el círculo más externo, pero también satisfaciendo las necesidades humanas básicas, que sería esto. ¿Qué quiere decir esto? Llegar a ese umbral social y no traspasar ese límite ecológico. Recuerden que ya los vimos en las clases anteriores. Y yo se los había explicado, les había hecho una tablita con qué significaba cada cosa. Pero además, manteniendo una distribución equitativa de los recursos, de los ingresos y de la riqueza, intrageneracionalmente e intergeneracionalmente en la medida de lo posible. Para eso vamos a necesitar obviamente una asignación lo más eficiente de los recursos posible y entendiendo sobre todo que la felicidad va más allá del consumo superfluo, material o de consumir más allá de lo que necesitamos. Eso es también aspectos esenciales para entender a qué apunta la regeneración. Y sobre todo esto me parece muy... esperen, antes de olvidarme, porque ya veo que lo tengo en mente y me voy a olvidar, también se habla mucho cuando hacemos referencia a la economía azul, sobre todo, del concepto de cuna a cuna, o en inglés cradle to cradle. Eso significa el ciclo de vida de la economía, ¿no? Sobre todo de la economía circular también, e ir más allá del reciclaje, poder ver cómo se trabaja con todo el concepto de las, digamos, 8 Rs, que son las más conocidas actualmente, para poder justamente hacer un uso lo más eficiente de los recursos existentes, como lo hace la naturaleza, así como les mencionaba hace un ratito. Ahora sí, cuando hablamos entonces de los requisitos para el futuro, o sea, ¿qué vamos a necesitar de cara al corto, mediano y largo plazo para poder implementar todo este nuevo paradigma? Primero y principal, profesionales que sean adecuados, profesionales que trabajen fuera de los parámetros reduccionistas y sobre todo también nuevas profesiones que tengan estas visiones integrales y que puedan ayudar a estos abordajes territoriales necesarios. También justamente investigaciones aplicadas y donde se pueda producir sobre todo este encuentro de saberes, ¿no? El saber más científico, más de laboratorio, más de investigación, pero también el saber tradicional, los saberes que tienen las comunidades originarias, las comunidades campesinas, y que muchas veces muchos profesionales, sobre todo, no tenemos en cuenta porque pensamos que si no viene de una super investigación y si no viene de una persona que tiene un doctorado, no tienen sentido. Y muchas veces son mucho más válidas que 1500 investigaciones desarrolladas en laboratorio que podamos llevar adelante. Justamente esto habla de la investigación aplicada, ¿no? Poder lograr un cambio real en las sociedades y democratizar también el aprendizaje y el conocimiento. Generar, por otro lado, información para la toma de decisiones. Cuando hablamos de la parte política o de la parte institucional, poder generar esto que se habla mucho en las empresas privadas, que son las reingenierías, o sea, cómo hacemos para optimizar el aparato político institucional, sobre todo trabajando con lo que son procesos participativos. Para eso también vamos a tener que identificar cuáles son nuestras prioridades de acción, y eso se trabaja mucho a través de escenarios, como lo explica Müller en el texto. Y para eso, como corolario, vamos a necesitar un liderazgo político 100% renovado. No solamente profesionales y nuevas profesiones en saberes o en cuestiones más técnicas, sino también en cuestiones políticas, o sea, saberes soft y saberes hard, que se puedan integrar y que puedan llevar realmente a un cambio de actitud, a un cambio de valores y a un cambio de
modelo en general o de paradigma. Cuando hablamos sobre todo del uso de escenarios, ¿no? Ese uso de escenarios, como les decía recién, es necesario para poder generar estrategias que posean objetivos integrales y que brinden el mayor beneficio para la mayoría, ¿no? Por ejemplo, hay no sé si llamarle técnica, pero que se llama design thinking, ¿no? Que les invito a que puedan buscarla porque también está súper de moda actualmente. Y para todo esto, recalco, vamos a necesitar una educación holística, una educación en que cada persona encuentre su identidad y el sentido de su vida, ¿no? Para eso obviamente también necesitamos un rediseño del sistema educativo actual a todo nivel, para formar personas felices, personas responsables con ellos mismos, con los demás y con el planeta. Creo que, bueno, sigo con esto y ahora retomo una idea que me estaba quedando también en el tintero, ¿no? Bueno, minimizar, como veíamos recién, el consumo superfluo, suntuoso, como les puse en la presentación. Valorar sobre todo a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Y cuando digo por lo que son, no por el título que tienen, porque eso sería algo que tienen también, sino cada persona en su individualidad, en su identidad y por haber encontrado el sentido de su vida en mayor o menor medida, ¿no? Con todo lo que ello implica, con todo lo etéreo que les puede parecer ahora. Pero eso es lo que va a lograr que en realidad podamos lograr un desarrollo lo más inclusivo posible, ¿no? Y obviamente todo eso es necesario, o mejor dicho, todo eso implica también aumentar cada vez más la inversión en educación y, bueno, en aspectos culturales, ¿no? Obviamente. Entonces, ese cambio que necesitamos en la educación tiene que estar vinculado con ir cada vez más hacia el saber hacer y sobre todo hacia el ser o saber ser en una participación y una educación cada vez lo más consciente y cada vez más aprehendida con H, aprehendida por cada sujeto, y en el cual dejemos de ver de manera enciclopédica esa educación, o sea, no le tenemos que meter a las personas conceptos e ideas en la cabeza, sino que tenemos que ayudarles a que puedan descubrir determinadas cuestiones. En ese caso, el enfoque pasaría de la enseñanza al aprendizaje y de la persona, el maestro, profesor o tutor, como un facilitador y no como la persona que la tiene que atiborrar de conocimientos. Eso es lo básico, lo principal que tiene que suceder para luego poder hablar de otros cambios más necesarios, ¿no? Esto se los planteaba hace un ratito, ¿no? Evitar el individualismo, empezar a favorecer los procesos de colectivización del aprendizaje a todo nivel. Y eso obviamente va a implicar un cambio súper importante, la colectivización, la co-creación, que muchos puede ser que no estén preparados todavía, pero no les va a quedar otra que empezar a hacerse la idea de que ese es el nuevo paradigma. Bueno, otra parte de la página del Capital Institute, en este caso también se habla de la red de comunidades regenerativas. Creo que de acá van a poder sacar información interesante para el trabajo práctico 2, por eso se las puse, para que las puedan investigar. Acá les puse también un ejemplo que se está trabajando ya hace unos años en la ciudad de Nueva York. Y en este caso habla de la conectividad de los ecosistemas dentro incluso de una ciudad, ¿no? Fíjense, según esta foto que tenemos acá en la parte inferior a la derecha, es lo que se busca hacer con Nueva York, ¿no? Tratar de que en cierto sentido sea un continuo, lo más continuo posible de sectores verdes, incluso con huertas urbanas, para favorecer la regeneración de la biodiversidad en ese ámbito hiper mega urbano, como esa gran megalópoli, ¿no? También tenemos en este sentido a las rutas natururbanas, que sobre todo se están desarrollando en diferentes ciudades, sobre todo en San José, en Costa Rica. Este también es un proyecto interesante del cual pueden investigar para trabajar en el trabajo práctico 2. A ver, no quiero darles mucha información porque quiero solamente basarme sobre todo en lo teórico para que ustedes puedan basarse en lo práctico, porque recuerden que la idea de los trabajos prácticos 2 también es que todas puedan ver los trabajos de todas
y así poder en una de las clases comentar cada una de las iniciativas y a ver cómo se aplica la teoría en estos proyectos prácticos, sean proyectos implementados o ideas actualmente. Este es uno de los que más me gustan, que es el concepto de ciudad dulce. Ciudad dulce que se está trabajando también en algunas localidades de Costa Rica, pero también en algunas de España, por ejemplo. Entonces, ciudad dulce se basa en un concepto en un concepto básico que es el de la polinización. Y en este caso se centra en las abejas como el eje de la planificación urbana, así tan loco como les pueda parecer. Pero en este caso busca el desarrollo de una ciudad bajo una visión multidimensional, pero teniendo en cuenta a ese servicio ecosistémico, a la polinización como fundamento y a las abejas específicamente como eje. Entonces, fíjense que en este caso trata de adaptar diferentes equipamientos urbanos y la ciudad para que sea más amigable desde el punto de vista de los polinizadores, pero también en consecuencia que sea más amigable para todo el colectivo de seres que forman parte de esa ciudad también. Este es uno de los que más me gusta y más interesantes me parecen, ¿no? Que se pueda analizar. Incluso pueden fijarse en las iniciativas que existen en los diferentes países y o localidades que están abordando este concepto. Bueno, acá les puse también otros libros, uno que se llama Designing Regenerative Cultures, que es de Daniel Wall, y otro que es el de Otto Scharmer, que es el de Leading from an Emerging Future, que también habla de, en cierto sentido, de la regeneración, ¿no? Cómo pasamos de un ecosistema a un ecosistema económico. Y ese dibujito que les puse acá es la base de cómo se piensa el desarrollo regenerativo. Tenemos que dejar de pensar en un paradigma de desarrollo que tenga como cúspide al hombre para empezar o para repensar todo ese sistema a partir de la visión de que somos tan solo una parte del sistema ambiental. Entonces, cuando entendamos realmente ese concepto, es que todo esto va a empezar a calar y va a empezar a tener sentido para la mayoría. Y en cuanto al texto que tenemos, el libro que tenemos hacia la izquierda, en este caso, como algo general, les puedo decir que se plantea que hacer eh, las cosas malas, quizás en algún sentido, de mejor manera, ya no es suficiente. Entonces, para eso necesitamos nuevas formas de pensar, una nueva conciencia, una nueva historia cultural, porque las cosas no es que tenemos que hacerlas lo menos mal, sino que tenemos que hacerlas bien, lo más óptimo posible, tendiendo también al concepto de mejora continua. Entonces, y ya para terminar, ¿no? Quizás me quedo con estas 3 frases, que no las voy a leer, sino que les las voy a dejar a ustedes. Pero fíjense que la primera habla de que no podemos prescindir de la dimensión espiritual si estamos buscando, cambios significativos. Por otro lado, va a hablar, ¿no? También en este sentido que cuando hablamos de una verdadera revolución tenemos que tener en cuenta no solamente a la cabeza, sino también a la dimensión más emocional o más espiritual, y que esa es la que nos va a ayudar, nos va a impulsar, a traccionar para lograr los verdaderos cambios. Y por último, esto que les mostraba recién, ¿no? Que el protagonista no tiene que ser el hombre como individuo ni el hombre como especie más importante, sino que tiene que ser el colectivo o el continuo o ese tejido de vida al cual también hacíamos referencia el año pasado cuando hablábamos de la importancia de la biodiversidad, ¿no? De la importancia sobre todo ecológica de la biodiversidad. Entonces ahí, cuando entendamos eso, es que realmente vamos a entender que tiene sentido este nuevo paradigma y que tiene sentido un montón de otras cuestiones que quizás ahora pensamos que son un cliché, ¿no? Entonces, bueno, con esto me despido. Creo que fue un poquito larga la clase, pero creo que valía la pena, sobre todo porque es un concepto que no conocían y es un concepto que me interesa, al menos que hayan tenido esta clasecita, porque es lo que se viene. Y si bien en Argentina no se habla tanto, yo creo que como futuras profesionales deben tener idea de esta formación o de esto que se va a hablar en los próximos años, ¿no? También. Por otra parte, las invito a seguir en Instagram, supongo que todas tienen Instagram, así que las invito a seguir a The Regen Lab,
el Laboratorio de Regeneración, que es, bueno, está más vinculado a la actividad turística y es una organización que hace muy poquito se conformó y de la cual forma parte una colega mía que se llama Sonia Teruel. Ella es española, pero trabajó mucho tiempo en México en proyectos sobre todo de turismo comunitario y es una de las impulsoras de esta organización justamente. Y las invito sobre todo a que puedan seguirla porque están haciendo muchas charlas hablando de este tema, ¿no? Sobre todo las diferencias entre sostenibilidad y regeneración, sobre cómo podemos aplicarlo en proyectos turísticos, porque recuerden que esto lo estamos hablando en general, pero obviamente tiene su contraparte en lo que es el turismo, ¿no? Todo esto que dijimos de manera general para la regeneración, obviamente también lo aplicamos a ese ámbito de acción específico. Y es lo que se viene y es lo que necesitamos, sobre todo en este contexto de nueva normalidad. Así que bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Vean la clase antes de embarcarse a hacer el trabajo práctico 2, además de la actividad de integración 1, claramente. Pero cualquier duda, consulta, la seguimos viendo en las clases en vivo o por los canales que ya conocen de mensajería, mail, foros, etcétera, etcétera, etcétera. Un abrazo, cuídense mucho y bueno, seguimos ya avanzando por los contenidos de la unidad 2. Nos vemos.